Terapia, capítulo 10, si no me equivoco. Acá el amigo Pono, capítulos anteriores, tenemos el mismo elenco, esta noche en Intratables, tenemos el mismo elenco de el último capítulo. Tenemos al Pono. ¿Qué onda? ¿Cómo va terapia? Tenemos al Negro. ¿Qué onda, guachos? Y acá hace momentos, detrás de cámara, escuchamos la siguiente frase. Macri está en secreto a favor del aborto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese tema? Para mí no es un secreto. Ay, Para mí, o sea, se sabe en la oficina del ahora expresidente de la Nación Argentina. Pero si se fijan en su momento cuando se planteó el debate tanto en diputados como en senadores, él públicamente no dio opinión alguna, no dijo si estaba ni en contra ni a favor. Me parece que como presidente también tomar un polo no debe ser nada sencillo. Pero yo creo que el tipo no dijo nada porque está a favor. fíjate que recién dijo algo al respecto cuando se empezó a plantear este tema de la reelección. Ahí ya se pronunció en contra, qué sé yo. Pero, qué sé, o sea, no sé, yo creo que eso... Yo lo que creo es que en tal caso puede ser que Macri particularmente no haya tenido relación con ese tema porque estaba a favor, pero digamos, todo el elenco de Cambiemos provenía del evangelismo. Sí. ¿Entendés? O sea, Durán Barba, Michetti. Sí. Bueno, Vidal, Michetti es la que más es la Vidal, vicepresidenta del país en por este eso, momento. Por eso incluso los discursos parecen discursos de pastores evangelistas. Sí, eso es muy verdad. Y creo que en parte, qué sé yo, no sé si... o sea, creo que es atribuirle, muchos puntos a Macri y creer que tiene una posición definida respecto al aborto. Yo no sé qué tanto se sentó, porque, a ver, en términos prácticos igual está bien, hizo lo que tenía que hacer, que es decir, bueno, decían ustedes, que decían los senadores y que decían los diputados que ustedes votaron. Estuvo bien en eso hay que reconocerlo. Bastante O sea, democrático. Estuvo correcto, hizo lo que tenía que hacer. Ni aplausos, pero hizo lo que tenía que hacer. Qué sé yo, no sé. Pero creo que la opinión que podría tener Macri acerca del aborto con la formación política y la formación social que tiene, podría ser la misma opinión que se puede escuchar en un barrio, cualquier barrio de Palermo, Belgrano. Y es, a ver, me sorprendería mucho que un tipo con tanta formación religiosa, que fue a la Universidad Católica Argentina, que piensa lo que piensa respecto a otras cuestiones, o sea... Fue a un colegio que tuvo, no me acuerdo ahora el nombre del colegio, muy importante, un colegio católico que tuvo denuncias por abusos incontables veces. Sí, pero Tampoco fue que se interesó mucho en el tema de los abusos de los padres en ese colegio. sí, pero más allá de dónde venga el tipo, hay que considerar que un montón de gente que nosotros conocemos hoy en día viene de lugares que tienen estas ideologías y aún así opinan Eso de es otra verdad. manera frente al aborto, legal o Sí. no legal, que es otra cosa de estar a favor de abortar. Sí. Porque abortar, Eso es una realidad. creo que nadie está a favor de la idea de abortar en sí, sino más que sea legal, que se deje de morir Sí, gente que- por abortar. Sí, que es lo que se discute. También hay que ver si uno está a favor del aborto para quedar bien con la ideología imperante y si Es un está poco a lo favor que del es un poco lo aborto. que pasa, es un poco lo que pasa en la política, que es difícil juzgar las intenciones, es más, porque a ver, qué sé yo qué piensa realmente Cristina del aborto. O sea, está Eso juntando. creo que claro. A ver, a ver, ¿hubo un cambio de su pensamiento? Sí. O sea, pensaba, antes de que se discutiera el tema, pensaba una cosa y en su gobierno pensaba una cosa y ahora, como senadora, pensaba otra cosa. Mi vecino está tirando cosas del piso. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Qué es lo que cambió ahí? ¿Hubo un cambio de pensamiento o hubo el mercado de los votantes está en otro lado? Es difícil. No hay manera de saber eso. A ver, creo que todos pensamos lo mismo, todos sospechamos lo mismo. Pero, qué sé yo. No sé, para mí en los políticos no se puede pensar en qué es lo que realmente piensan. Los políticos hacen, o deberían hacer, toman decisiones, sea para juntar votos, o sea porque es realmente lo que piensan. Qué sé yo, para mí no importa. Para mí me importa lo que hacen en términos de los hechos, qué sé yo.
También hay una realidad que es que la política argentina hoy en día está muy ligada a la sociedad y ya tomó en algunos casos más partido qué hace la política que cómo la política afecta a la sociedad en sus decisiones. Pero, ¿sabes qué pasa con el tema? O sea, ponele, yo soy senador el día de mañana, ¿no? Y se discute esto de nuevo. Y ponele que yo no estuviese a favor y dijese, no, esto me parece mal por, no sé, mi trasfondo religioso, no sé, alguna cosa así. Pero digo, ok, políticamente, toda esta gente está en la calle diciendo queremos aborto legal. Y no me puedo poner en contra de eso y voto a favor por eso, no porque yo. Y eso sería, para mí es lo que tendría que hacer la gente que está en contra ideológicamente, pero se da cuenta, ok, acá hubo un movimiento que dijo, ok, che, esto no va más, salud pública, vamos por acá. Igualmente estamos hablando también, centralizándonos mucho en Buenos Aires, Sí. cuando tenemos el 80% de las provincias que son conservadoras, digamos, o sea, Sí. que la ley del aborto Sí, ni siquiera la piensan, ¿entendés? Es un no de una. Y también el otro tema que hay que pensar es una vez que se legalice el aborto, que para mí es una cuestión de tiempo, en especial teniendo a Alberto Fernández como presidente electo, es una cuestión de tiempo que igual también tiene que volver a pasar diputados y senadores, y muchos de los diputados y senadores que entraron tanto en la lista de Cambiemos como en el Frente de Todos, hay que decirlo, son abiertamente en contra de la ley del aborto. Eso es un tema, porque el presidente no puede agarrar y decir, che, esto, o sea, puede vetar la ley, lo cual claramente no va a hacer, pero si la mayoría de los diputados o senadores dice que no. Y va a seguir siendo lo mismo. Bueno, justamente por eso también Ofe Fernández planteó para este año que no se volviese a plantear el proyecto de legalizar, porque justamente, por así decirlo, el cuerpo técnico de la política argentina seguía siendo el mismo que el año pasado y venía de perderse que se apruebe la ley. Digo de perderse desde mi lugar de estar a favor de que se legalice y desde el lugar de toda la campaña a favor, porque digo, conozco gente que mujeres que son recontra feministas, pero que no se sienten relacionadas con la lucha de aborto legal, pero aún así yo creo que la política argentina tendría que focalizar, como decía Milton, en qué busca la sociedad, desde en qué busca el político, desde un aspecto de miro para afuera, puertas afuera del Congreso, y veo una marea de gente sentada en la puerta que se queda a dormir toda la noche. Y bueno, tal vez legalizar, aunque sea para que deje de morirse gente por meterse una percha en la concha, y puede venir bien para el resto del mundo. Yo creo que ahí tiraste un tema interesante, que es el tema de, no sé, algo que escuchamos mucho el año pasado, cuando fue la votación, es el tema de, es medio antidemocrático que, sabiendo que hay tanta gente en la calle hay tanta gente más manifestándose a favor que en contra de la ley del aborto, los diputados y senadores deberían votar a favor. Pero al mismo tiempo, esa gente está ahí porque la votamos nosotros. Está ahí porque hubo la mayoría de la gente que dijo a través de una herramienta totalmente democrática y así, a ver, para dar un poco de contexto, los tres acá, bueno, no sé qué votaste vos, Pono, pero nosotros votamos a Alberto Fernández y a Nico del Caño voté yo. Qué troje. Igual está bien, yo también corté boleta, qué sé yo, pero... Tibios. Sí, un toque. Pero, a ver, Chupamela. ninguno de nosotros tres... o sea, estamos los tres contentos de que se haya ido Macri, eso creo que lo podemos decir. Y particularmente nosotros dos votamos el Frente de Todos. Pero sería un error también, analizo, porque respetando la opinión del hermano Bono acá presente que votó al Caño, sería un error votar a Fernández porque necesitamos que se vaya Macri, porque es por lo mismo que ellos votaron a Macri. Sí. ¿Entendés? Ellos votaron a Macri para que se vaya Cristina. Pero es una realidad que lo que más valoro de la lista del Frente de Izquierda es que todos sus candidatos ya dijeron, che, yo estoy a favor del aborto. En ese sentido son consistentes. La lista de Ofelia Fernández, la cual ella era la tercera candidata, de ahí para abajo, casi todos los candidatos, varios de los que entraron, están en contra. Eso es porque, a ver, votar a Ofelia Fernández es votar a favor del aborto, sí, pero votar esa lista, no sé si estás metiendo más gente a favor del aborto que en contra. Hay un tema ahí, o sea, es el tema de, a ver, es históricamente de lo que se agarran los trojos para bardear al peronismo, que es
es muy de caso a caso, ¿no? En ese sentido creo que la izquierda es muy... Vos le preguntes a quien le pregunte, piensan lo mismo. Sí. El peronismo es mucho más diverso, o sea, podés tener de un lado tenés es a un Pichetto y del movimiento, otro... es un Claro, movimiento, no es necesariamente un partido. claro. Y es eso, o sea, tenés peronistas como Pichetto y tenés peronistas como Alberto Fernández, que son personas que uno decís salen del mismo partido. No son del PJ los dos, pero sí. A esta altura igual también a mí me gusta siempre traer esto de que en Argentina la historia, particularmente Marx lo dijo que la historia es cíclica Está retrosco. y... No, es impresionante. Pero Es una cosa impresionante. esperen, siempre Marx dijo que la historia es cíclica y justamente lo que está sucediendo en Argentina ahora es algo cíclico. Está sucediendo de la misma manera. Podría haber sido muchísimo peor, pero siempre traigo este ejemplo. Fíjense, llega el macrismo y cuando llega el macrismo, ¿qué género musical se pone de moda en Argentina? El rap, el hip hop, un género de queja. En los 70, cuando llega el liberalismo con el golpe de Estado, ¿qué género se pone de moda en Argentina? El punk, un género de queja. Entonces, cíclicamente a lo que quiero llegar es que por suerte ahora llega una nueva faceta, pero a fin de cuentas es el peronismo que ya estuvo antes, solo que con otros nombres en la lista. Y no es el primer peronismo que llega con plata en el Banco Central como para poder bancar un proyecto. Es una realidad y con una deuda que es gigante. El tema es ese para mí. O sea, por más allá de que Macri no sea presidente, la deuda millonaria y la situación económica, o sea, el default del año que viene no te lo salva ni Jesucristo reencarnado. Ya estábamos en default, o sea, Claro, creo, o sea, a ver, todo ese no tipo hay- de cosas. Claramente acá ninguno es muy experto en economía, por ahí Para se nada. note cuando hablemos, pero la realidad es esa. Qué sé yo, creo que es un poco, no sé, eso, Macri vino a hacer lo que iba, o sea, no es que flasheó Macri y le salió mal, vino a hacer lo que vino a hacer, hizo perfectamente lo que vino a hacer, Y se fue. y la razón por la que no ganó es porque el chabón, si volvía a ganar, iba a profundizar en eso, y lo dijo, y lo iba a hacer, y andá a saber dónde terminamos, como por ahí terminamos como Chile ahora, o como 50% de Y Latinoamérica. antes de lo que pensábamos, ¿eh? Sí. Apenas gane Macri y vamos a estar en una situación similar. Sí, eso es muy verdad. Y también, a ver, esto no está tan relacionado, pero me interesa el tema de Ofelia Fernández. No sé si estuvieron viendo lo que pasó con... La mamá de Ofelia Fernández trabajaba en una casa de cambio que evidentemente está relacionada con la llamada ruta del dinero K. Y entonces obviamente se agarraron de eso, así como se agarraron de el hijo de Alberto Fernández para bardearlo, cuando en realidad para mí lo estaban halagando. Se agarraron de eso para bardear a Ofelia Fernández, que ya es algo que, no sé, al grupo opositor, como que mucho una piba de 19 años siendo legisladora no le cabe. Que la Para primera vez nada. que vote se vote, cuando, qué sé yo, es muy... Y yo no soy macrista, ni soy conservador, ni nada por el estilo, pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Uf, Yo sí, y la voté. No estoy de acuerdo con que una persona de tan corta edad... Porque pasa que ahora, está bien, la experiencia no se determina con los años. Uno puede tener mucha experiencia siendo muy joven, eso es una realidad. Ahora, que la juventud ahora tenga un papel y que ese papel necesite cumplirse a rajatabla, ¿entendés? Y que pongan a la juventud allá arriba cuando no está formada adecuadamente. creo que yo estoy un toque en un punto medio, en el sentido de que Ofelia Fernández me parece que, justamente como vos decías, su experiencia no va por la edad, sino de todo el laburo que hace desde muy pendeja. Ya sabe más que cualquiera de los boludos que metieron para legisladores de Juntos por el Cambio. Porque Pero- si hablamos de juventud también, el macrismo trajo un montonazo de jóvenes y son todos inútiles. O sea, Es no verdad, es que tenemos sí. una calidad de Sí. pensamiento superior porque trajimos gente joven al Es verdad, gobierno. eso es verdad, pero a mí lo que me Pero- pasa es que me encanta Ofelia Fernández como legisladora, lo que no me gusta es el uso que le dieron en la lista, como decía antes, no me gusta el uso que le dieron a Ofelia Fernández de vamos a traer el voto joven a favor del aborto, porque al final, gracias a ese voto, gracias a ese, che, voten a Ofelia Fernández, entró mucha gente en contra del aborto, y entró mucha gente que no es joven, entraron, ¿entendés? Bueno, lo mismo que pasa con Gala Sánchez.
es exactamente lo mismo. Poner una imagen de una persona joven con un corte de pelo raro y con piercing no te hace ser más inclusivo. Estás metiendo una foto de una persona joven con piercing, no es que estás metiendo ideologías nuevas. Creo que en términos de ideologías y de presencia física de lo que puede ser Ofelia Fernández, no hay duda que para cada uno puede generar, y en general yo creo que genera más que nada choque, genera adversidad, genera ver una piba de nuestra edad siendo legisladora. Cuando vos ves politólogos, ves abogados, ingenieros que se comieron los libros y están donde están porque tienen educación de 30 años. Como decía el negro, la experiencia no se mide por la edad en estos casos. Ahora, yo creo que es necesaria gente más joven en el poder. ¿Y por qué? Porque traigamos el ejemplo de Greta Thunberg peleando por los derechos ambientalistas. Y también el contraejemplo de lo que pasa cuando votás a una persona que sabés que en 10 años ya o 20 años no va a estar. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil o por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos. Esta gente está haciendo pija el planeta. Bolsonaro está haciendo pija por cuestiones económicas, está haciendo pija la selva del Amazonas. ¿Por qué? Porque le chupa un huevo, porque en 10 o 20 años el chabón no va a estar más. Lo que va a tener ahora es un montón de guita en el medio, no va a estar para las Sin consecuencias. embargo, tenés un joven como Axel Kicillof, que también es joven, ¿entendés? Y está formado, pero no tiene 19 años, no tiene 20 años. Eso. No necesariamente tiene... Pero para ser joven no tenés que tener 18 años. Eso es verdad. No, eso pero verdad. hablamos de una juventud, o sea, muy Igual joven. para mí hay una diferencia eso es donde hago hincapié yo, de que haya gente que de verdad, vista desde afuera, genere esta adversidad de la que hablamos. De verla y de decir, tiene la voz de la juventud desde el lugar no de la juventud. Sí. De Axel Kicillof, ¿cuántos años tiene? 30 y tantos. Sí. Bueno, Ofe tiene 19. Sí. Greta, la sueca, tiene 16 años. Sí. Y cruzó el océano entero en un barco porque los aviones contaminan. Entonces, hablame de ejemplos. Yo no digo que Ofe tenga que cruzar el océano para hacer un ejemplo. No vale. Pero si la piba viene acusando a todos los profesores abusadores de su colegio hace 7 años y la mina tiene cancha por lo menos en llegada de discurso. Eso seguro, y aparte es eso, toda la movida que armó con el centro de estudiantes de su colegio y tal, es impresionante, como que es algo que más allá de la edad que tenga, vos decís, esto es lo que tiene que tener una persona, porque para mí hay una diferencia entre lo que es un puesto de gobierno en lo que es administrativo, como es ser, no sé, gobernador, jefe de gobierno, presidente, ministro, de lo que es ser parte del Congreso. Porque es distinto el laburo que haces y la idea del Congreso es representar a tantos grupos o tantos colectivos de la sociedad como puedas. Y creo que el colectivo de la juventud no estaba representado. Y meter una piba de 19 que no se me ocurre, o sea, no conozco mucha más gente de esa edad que esté tan curtida y que tenga tan claro lo que tiene que hacer como ella. O sea, tener pasión y tener cintura política son dos cosas distintas igualmente. Eso es verdad. Comparto completamente. Eso es verdad, sí. Eso es muy verdad. Y hay una realidad que es que vos escuchás el discurso de Ofe y no es que te aniquila con argumentos no te aniquila con estos argumentos, pero la mina es un tren y habla desde un lugar, yo creo que sí, que es importante, de la sinceridad. Y la realidad es que cuando sos joven, en este caso, ¿qué tenés más que formación? Sinceridad. Y la mina, por ejemplo, yo prefiero tener a alguien honesto y que no sepa un carajo a tener un tipo de 60 años que no vivió un puto día sin entender a la otra persona. Bueno, pero lamentablemente, a ver, por ahí me pasé, pero la democracia funciona también así. O sea, para gobernar dentro de una democracia vos tenés que tener cintura política, lo que significa que vos no podés ir con tu pasión y con tu pensamiento derecho atravesando todas las paredes, porque va a llegar un momento en el que te vas a chocar con una, que es la del conservadurismo, que no la vas a poder pasar, ¿entendés? Y para eso necesitas cintura, que por eso ponía el ejemplo de Axel Kicillof. Axel Kicillof la jugó de una manera donde le cabía a las personas conservadoras y a las personas que no eran conservadoras que se vieron afectadas por una misma problemática. Es que también hay una realidad que es qué sé yo, un poco esa gran diferencia que hay entre la gente que vota a la izquierda y la gente que vota al peronismo en este tipo de elecciones, que es eso, la diferencia entre lo que es un ideal claro y lo que es la realidad. Para mí esa es la gran diferencia, en el sentido de que
Cuando uno ve a Alberto Fernández hablando de la deuda externa o cuando ve hablando con el presidente de Chile, Piñera, y uno dice, no, ¿cómo puede ser que esté transando con esta gente? Que qué sé yo. Analicemos los presidentes más idealistas de la historia de Argentina. Por ejemplo, a Néstor Kirchner. en un extremo, Néstor Kirchner es el tipo más pragmático, el tipo más estratega, el tipo más que yo conozco, con un tipo muy idealista como Arturo Illia, que es el único presidente de la historia argentina que yo te creería si me decís, este chabón no se afanó un solo peso. ¿Es un tipo muy de principios? Sí. ¿Cuánto duró? 15 minutos. ¿Por qué? Porque un profesor nuestro del secundario una vez dijo, el 33% del poder del país lo tiene el gobierno, el otro es de las grandes empresas. Y la realidad es que con solo el poder del gobierno no alcanza. Entonces, la gobernabilidad, ¿por qué Macri salió con Pichetto en estas elecciones? Y para juntar votos, en parte, pero no creo que sea eso. Para mí es porque sabía que si seguía por su lado no llegaba a otros 4 años más. Sabía que si ganaba, bueno, necesitaba un chabón que medio esté en esa. Y Néstor era un amo es un maestro de la gobernabilidad. Y él mismo dijo que nunca vas a salir sin barro en los pies. Por supuesto. Un poquito te vas a embarrar siempre. Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos en democracia. Porque si no estuviéramos en democracia, y esto no lo digo a favor de la dictadura, podría directamente obviar a los empresarios y expropiar las tierras de los empresarios en un pedo. ¿Entendés? Pero no funciona. Y también está esa realidad de que tenemos democracia, pero es bastante débil. Y históricamente siempre fue muy débil. Entonces, ¿cuánto podés hacer hasta zarparte, digamos? Porque llega un punto en el que por más que sea lo correcto, no lo podés hacer porque para mí esa es la diferencia entre eso que decía, la diferencia entre la izquierda y el peronismo. Para el Congreso, por eso justamente hago esa otra diferencia que decía antes, me parece muy bien que tengas una idea de, ok, para mí estos son los valores que hay que tener y no los discuto, no los negocio, que es lo que hace la izquierda. Yo tengo estos valores y no los corrompo por nada. Y en una elección ok, se vota el aborto, que nadie esté dispuesto a negociar el tema del aborto, está bien. Pero para hacer un puesto administrativo no podés. O sea, la política es... En parte, la idea de ser un conservador total y estar tan cerrado en que estos son mis valores y mis valores no los cambio por nada, es lo mismo, porque estás siendo conservador con lo tuyo, o sea, no te estás moviendo, a lo que quiero llegar es esto, que son dos caras de la misma moneda. De un lado tenés, y te lo digo yo como que voté a Nico del Caño y voté a toda la izquierda, ¿no? Te entiendo perfectamente que hay gente que es pero hiper zurda y recontra trosca y te pueden, pero siempre van a tener el mismo discurso. Y la realidad es que vos lo escuchás hablar a Nico del Caño y es como si hubieran dejado al nene jugar con los chicos grandes. Porque habla desde un lugar y plantea unas cosas que, a ver, ¿cómo vas a tener un minuto para hablar en un debate y se lo dedicás a Ecuador? No, hermano. También pasa, boludo, que cuando hablamos del tema de la deuda externa, que eso, claramente de nuevo, acá nadie es experto en economía, pero creo que hay una base de lo que propone. A ver, la izquierda está criticando fuertemente a Alberto Fernández por decir que hay que pagar la deuda. Y me parece que hay un tema de... No es tan fácil como, ok, listo, no se paga la deuda, porque no funciona así el mundo. No es que vos contraes una deuda con el Fondo Monetario Internacional y después decís, oh, sí, pero lo hizo un presidente... ¿No? Lo hizo un presidente electo democráticamente y lo hizo un presidente... que dijo que lo iba a hacer y que era obvio que lo iba a hacer porque es lo que hizo en sus 8 años como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no fue una sorpresa para nadie. El pueblo argentino eligió esto en su mayoría. Me atragando. Entonces, no es tan fácil como, sí, negro, yo no la voy a pagar. No, aparte, el no pago de la deuda se cobra con bienes después. Se cobra con tierra después. Eso se va a cobrar, eso se va a cobrar. De algún lado se la van a agarrar. Es el mismo caso de los fondos buitre. Sí. Es una amenaza constante, ¿entendés? Ah, no me vas a pagar, bueno, dame vaca muerta, dame tal cosa, ¿entendés? No. Y la política en parte en un país como Argentina también está bastante ensuciada
pero como decía la frase de Néstor el Negro acá, que un poco te vas a ensuciar, pero la política justo es un espacio en el cual se da algo. Hace poco vi una película que habla de esto, que es muy buena, que la recomiendo, que es de Santiago Mitre, que se llama El Estudiante, que actúa Lamote, que habla de la militancia y habla sobre este espacio en el que a veces la política en un país como este, como Argentina, no va tanto por cuestiones diplomáticas, de resuelvo esto como me enseñan los libros, sino de resolverlo como, digo, vos fijate, ¿qué hace un político discutiendo con un sindicalista, boludo? O sea, no digo que un sindicalista sea menos, pero digo que vienen de dos caminos distintos, ¿entendés? Y es jodido, boludo. Pasa que es un tema, bueno, el sindicalismo es un El tema. sindicalismo Es un tema muy extenso y muy difícil porque no sé, no se me ocurre en mucho otro país donde haya tanto poder sindical como acá. En el sentido de que si la CGT no te organiza el paro, tu paro mucho no te sirve. Entonces, por eso te digo, transar con la CGT es fundamental para hacer un gobierno que pueda hacer cosas. Si vos no transás con la CGT, que es lo que decimos, un solo gobierno que no haya transado con la CGT, no existe. No existe. ¿Qué es lo primero? ¿Sabés qué? ¿Hace cuánto eligieron a Alberto Fernández? ¿Hace una semana, 2 semanas? ¿Cuándo? O sea, hace unos días ya se juntó con la CGT, ¿entendés? Como que... Hay una cosa que me llama mucho la atención, que dijiste que transar con la CGT, y es impresionante cómo llegamos al punto en el que un sindicato se convirtió en tal mafia que uno ya tranza con el sindicato y no lo utiliza para organizar el poder popular. ¿Qué pasó con la CGT durante los últimos... A ver, desde el 2017 el macrismo entró en su etapa más dura, reforma provisional, que es parte de lo que hablamos un poco de qué es lo que le estás pagando al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que le estás pagando? Hay una película muy buena, coreana, que se llama Default, porque en Corea pasó lo mismo y en muchos países del mundo pasa lo mismo con el FMI, no es nuevo. ¿Qué es parte de lo que pagás? Bueno, cuando te dicen, yo te doy esta guita, pero además de tener que devolverla con intereses, tenés que hacer lo siguiente. Primero, reforma laboral en la cual habilitás servicios como Rappi, por ejemplo, o todos estos mecanismos de explotación. Tercerización laboral. Claro. O sea, ¿entendés? Estamos en un país donde no solo existe Uber y existe Rappi y existen todas esas cosas, sino que hasta los policías de la ciudad de Buenos Aires son monotributistas. Justamente ¿entendés? Y eso es parte de lo que pagás. Pero no solo eso, sino que, a ver, ¿cuál sería, como en términos teóricos, el sindicato que tiene que decir no a la reforma laboral, no a la explotación laboral? Y la Central General de Trabajadores estaría bueno. ¿Qué es lo que hizo? Decir, y nosotros no vamos a acompañar esto. ¿Por qué? Porque seguramente Moyano y el resto de sus amigos hablaron con Macri de antemano de esto. Y lo van a volver a hacer con Alberto Fernández y con el que siga dentro de 4 años. Miren, a todo el mundo les recomiendo la serie, que no la terminé, pero la recomiendo, que actúa Julio Chávez, nueva, que se llama El Tigre Verón. Que Moyano les armó quilombo porque dijo que era una biopic de él y que esto y que lo estaban poniendo en mal lugar. Pero ustedes ven bien de cerca la vida de lo que puede ser el sindicalismo. Y hasta mi viejo, que es un tipo que es un patrón, que no es un patrón forro, gracias a Dios, y que habla con sus... Y me dice, yo todos los días tengo que hablar con los sindicalistas. Y son gente que el día de mañana... Vos no quisiste jugar con ellos, no voy a decir que todos los sindicalistas son así, pero que si uno no juega a su juego muchas veces, te terminan cagando un día de laburo, una semana, un mes, y estás todo el año jugando con los paros. Y es como jugar al ajedrez con 20 fichas menos. ¿Sabés qué pasa? Que no, porque no solo pasa con los patrones. Porque si pasara con los patrones, yo estaría totalmente de acuerdo de que vayan y lo aprieten a tu viejo, ¿entendés? Totalmente de acuerdo. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Entendés? Obviamente. Los propios sindicalistas, los propios jefes sindicales, al trabajador que no hace paro, que no va a la marcha cuando ellos dicen, lo aprietan. Y no lo aprietan como lo aprietan a tu viejo, que le dicen, che, garpado. No. Lo aprietan físicamente, con violencia física. ¿Entendés? Y eso ya no. Bueno, hola, 76, sí. A ver, qué sé yo, es un poco... No sé, yo ayer fui a ver una obra que se llama Campo Minado, que es son 5
veteranos de Malvinas, tanto argentinos como ingleses, que son ellos mismos estuvieron en Malvinas y son los actores de la obra, que básicamente como que cuentan parte de su historia, de las cosas que vieron. Y en parte lo que uno ve es eso, o sea, como que en parte te lo van mechando sus historias con discursos de Margaret Thatcher y de Galtieri, por ejemplo. Y vos lo que vos vas viendo, y lo que por lo menos por ahí para mí, que soy una persona que no vivió lo que fue esa época, no viví la dictadura, no viví Malvinas, por supuesto, porque no me da la edad. Lo que más fuerte me resultó no fue tal vez el factor recuerdo, sino el factor, che, mirá qué similar que es esto a algo que está pasando ahora. Que es algo que está pasando muchísimo en toda Latinoamérica y en grandes partes del mundo. O sea, en Cataluña está pasando, en Australia está pasando, en el Medio Oriente está pasando. Que es, por más allá de que uno diga, ok, esto es una democracia, esto es tal cosa, hay una parte de eso que se mantiene, digamos, esa parte, ese 66% del poder que no es el poder democrático, que sigue estando y que no importa que sea ejercido por un presidente, o sea, Piñera es un presidente un presidente electo democráticamente, sí. Las medidas son muy distintas a lo que son las medidas de un presidente de facto, no. Lo que está haciendo no es democrático, por más que lo hayan elegido hace 3 años o 2 años. Qué sé yo, más allá de recomendar esa obra que está muy buena, la recomiendo muchísimo, está en el Centro Cultural San Martín, en Avenida Corrientes. Realmente lo que uno pasa es que, o por ejemplo, no sé, vos ves el tema de los nombres, no sé, vos ves la República Popular de China, y no es una república democrática, claramente, vos ves la República Democrática de Norcorea, no es una república democrática. Y así como hablamos un rato de que el peronismo es el peronismo, pero que Pichetto sea peronista no lo hace, y que Menem sea peronista no lo hace lo mismo que, ¿entendés? Es como que el nombre que vos le pongas a algo, no, o lo que diga una persona antes de... Para mí es justamente eso que decía al principio, las acciones de los políticos son el 100% de su esencia como figuras públicas, es lo único que te deja. Hay algo, bueno, me estoy yendo mucho tiempo atrás, pero vayamos a Alemania en la época en la que Hitler es elegido presidente. Hay gente que dice Hitler era un dictador. No, Hitler no era un dictador. Hitler fue elegido democráticamente por el pueblo alemán para que represente a Alemania. Después ejerció de una forma que ni hablar que hasta el pueblo alemán apoyaba. Digo, pero a lo que voy es que existen, y me estoy yendo al carajo, no me estoy yendo a Hitler, que Hitler es el extremo. Pero en la realidad que es que uno puede presentarse democráticamente, pero lo que después actúe, el actuar de uno no va de la mano de lo que diga la ideología. Y eso es en general. Y también pasa que en el medio, o sea, hay un montón de asteriscos. O sea, Hitler fue elegido democráticamente, sí. Pero en el medio quemó el Parlamento, digamos, que es lo más antidemocrático que existe. O una situación actual que está pasando, el tema de Evo Morales en Bolivia, que Evo Morales es presidente desde el 2006. Y yo no termino de entender la situación porque es un país que prosperó, o por lo menos si lo comparás con el resto de los países de Latinoamérica, prosperó un montón. Y aún así tuvo que... Sí. Es el único país del mundo, datito. Es de los pocos países del mundo que McDonald's no funcionó, cerró y se fue. Dato. Loco. Pero bueno, es eso, ¿entendés? Es un chabón que hace unos meses, o yo no me acuerdo si fue el año pasado, tuvo un referéndum a ver si se podía modificar la constitución para que él vuelva a ser presidente. Y ganó que sí. Y aún así, ¿entendés? O sea, y como no ganó en primera vuelta, hubo fraude en el medio. Seguramente hay información que no tenemos nosotros que ellos sí tenían. Porque o sea, si iba a ganar igual, seguramente no iba a pasar esto. Pero hay algo, o sea, hay algo de eso de... Sí, fue electo democráticamente, asterisco. Bueno, creo que un buen caso, más allá de Hitler, porque Hitler también personalmente tenía sus mambos. Tenía una banda de mambos. Es loquísimo pensar que Hitler era... por lo menos hacia el final de la guerra era adicto a la metanfetamina. Eso es loquísimo. Pero más allá de todo, me parece que el mejor ejemplo de una democracia, no democracia, es Mussolini, negro. Por supuesto. Mussolini llegó al poder porque lo eligió la gente
pero no llegó al poder de forma democrática. La gente, el pueblo italiano, hizo una marcha masiva. Diciendo, ya está, saquen a estos tipos de y acá. Mussolini llegó a la casa de gobierno y dijo, che, muchachos, mira, tengo a 200 millones de personas atrás mío. ¿Qué onda? ¿Cómo se negocia esto? ¿Entendés? Sí. Y lo bancaron hasta el final. Un pueblo que valora muchísimo el respeto para con la gente, el italiano, y es una realidad que se ha ejercido así desde siempre. Todo tipo de organización, ¿cuál es la palabra? No es criminal, porque para ellos no es criminal, pero para nosotros sí lo es. Cualquier organización criminal en Italia, y esto es increíble, tienen un valor por el respeto de la gente que es único. Lo ves en gobiernos como el de Mussolini, que se pueden parar adelante de políticos y decirles, che, me pasa esto. Y de esta forma se podría decir que Mussolini hubiese sido un gran sindicalista argentino. Como Rosas, lo mismo, se llama caudillismo acá en Argentina. Que la persona va y le dice, che, Rosas, mira, tengo tal problema. No te hagas problema, papi, yo te lo soluciono. Todo tiene un precio. Obviamente. Y es parte de eso que hablamos, de que esa forma de operar mafiosa es un poco, o sea, no, más allá del juicio de valor que uno haga, es la realidad de cómo, o sea, es una forma efectiva, claramente, porque si no, no seguiría existiendo y es algo que existe desde la época feudal, esta forma de... Y es que justamente el problema es eso, que el poder está concentrado y la persona que tiene el poder es el que elige cómo distribuirla. Qué sé yo, es un tema. Nos metimos, ya no me acuerdo dónde empezamos con esto. Esto fue Debaterapia. A ver, pará. Vamos para otro lado. No sé por dónde quieren ir. Yo porque no me quiero poner monotemático. Pero, no sé, cuéntenme algo. Yo, para mí, tenemos que hacer un corte acá. Me gusta. Termina este programa y sale el siguiente. hoy mismo grabamos el siguiente, Sí. que es acerca de la marihuana. Porque es un tema que a todos en nuestra vida nos está pegando de la misma manera. Y me parece que es muy interesante hablarlo, cómo nos pega a nosotros en relación a la legalización. Es una realidad que llevamos 37 minutos. Me gusta esta idea. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Ustedes nos van a buscar en las redes y nos van a comentar qué es lo que piensan al respecto de esto, alguna reflexión, lo que sea, comentario, alguna cosa donde la pifiamos, lo que sea. Siempre bienvenido, @debaterapia o debaterapia.com. Y si les interesó, siguen al siguiente capítulo, que es el capítulo 12 o 11, ya no me acuerdo. Pero vamos a hablar de esto, me dijo el muchacho, porque me cebó. Así que nos vemos la próxima.